Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer el ejercicio que les había prometido en la última clase en relación con la metodología que debemos utilizar al estructurar un trabajo o informe. Lo primero que hacemos es abrir el archivo Word y escoger la fuente, el tamaño de la fuente y listo, ya está escogido. Luego nos vamos a diseño de página, buscamos márgenes y siempre vamos a buscar, es el más utilizado, es este, el de 3 centímetros por todos lados. Escogemos ese. En el espaciado siempre vamos a escoger el 0 puntos, los dejamos para que quede a nuestra disposición. La recomendación es que estemos no en el modo de lectura. Cuando vamos aquí a vista, lo dejamos en diseño de impresión, pero le vamos a ver líneas de cuadrícula. Eso me va a permitir centrar bien los textos que vaya a escribir. Entonces, la portada siempre va a llevar de primero el nombre de la materia, comunicación organizacional, el código de la materia y el grupo. Puede ser A o puede ser B, ¿cierto? Pero en mayúscula. A o el grupo B. No es que vayan los dos grupos, sino es. Y en este caso, supongamos que vamos a hacer un trabajo sobre indicadores financieros. En mayúscula, indicadores financieros. En la portada, en la mitad de la portada, tengo que ubicar el nombre del autor del informe, pero en este caso voy a ir primero a ubicar los 4 datos de la universidad. 1, 2, 3, 4 y ahí, como por ahí. 1, 2, 3, 4. Entonces, Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad de Ciencias Empresariales, Programa Tecnología Comercial, perdón, esto se llama Programa Tecnología en Administración Comercial y Financiera. Y seguidamente Cúcuta, octubre, la fecha en que se presenta el informe. Y en la mitad, equidistantemente entre este dato y este dato, se coloca el nombre del autor. Gabriel García Márquez. Hagamos de cuenta que ahí nos quedó equidistante. La contraportada, ¿qué hago? Copio, sombreo, control C, me ubico aquí, control B. La única diferencia es que aquí sí tengo que colocar el código de la persona que está presentando y quedó en la mitad. Entonces lo tengo que subir un poquito, control X, lo voy a poner aquí, control B, y equidistante entre este punto y este punto se coloca el nombre de la persona al cual le presentan el trabajo. Iván Villamizar y docente. Ahí tiene que quedar un poco más abajo porque este tiene que quedar casi en la mitad. Entonces le digo para atrás y ahí ya queda. Bueno, ahí ya queda armada
carambas, me ubiqué. Control X, estaba trabajando en la portada. Control B, y este también es Control X, y me ubico aquí, Control B. ¿Qué pasó con el título? Se pasó, lo guardo, se salió de aquí para atrás, listo. Bueno, ahí queda armada la portada y la contraportada. La siguiente sería tabla de contenido. Recuerden que solamente la primera es la mayúscula, contenido, tabla de contenido, tabla de contenido. Solamente las primeras. Luego me ubico como a unos 3 y me voy hasta el final y ahí voy a colocar PAG. Página, me ubico, la ubico hasta ahí. Y como está centrado, entonces que se vaya hasta el rincón y lo primero que encuentro en el trabajo será la introducción, luego lo puedo dejar a doble espacio o espacio sencillo, vamos a ver cómo se ve, y el primer punto va a ser concepto, y tipos de indicadores financieros. En 1.1, aquí 1.1, voy a colocar indicadores de actividad. Luego 1.2 lo alineo, indicadores de rentabilidad. El 1.3 vuelve. Esa es la ventaja de trabajar con cuadrícula, porque la cuadrícula me va diciendo si todo está quedando alineado. Indicadores de actividad, de endeudamiento, y hay otro tipo de indicadores, ahí queda alineado, indicadores, aquí faltó de endeudamiento y aquí faltan los indicadores de, ¿cuáles serán los que me hacen falta? De endeudamiento, de rentabilidad, de actividad, de liquidez. Bueno, ahí ya tengo como una guía de lo que va a ser mi tabla de contenido. Después le voy a colocar unos punticos que van a ir hasta, y ahí lo dejo, por ejemplo, ahí, porque ahí voy a colocar los números de las páginas. Lo mismo para este y lo mismo para este. Y ahí me está quedando todo alineado. Entonces estamos hablando de lo que es presentación, es decir, cuando se hace el trabajo con metodología, el resultado en relación con la presentación pues va a ser
muy bueno. Y ahí ya empezamos a ganar puntos porque la presentación es una manera de interesar al lector para que lea el trabajo. El siguiente paso que debemos seguir es, como hagamos de cuenta que escogimos dos libros del cual vamos a, con el cual vamos a desarrollar el trabajo. Entonces vamos a incrustar, administrar fuentes. Entonces, ¿se dieron cuenta de dónde? Referencias, administrar fuentes en esta zona donde dice bibliografía, insertar cita. Aquí al lado dice que insertar nota al pie. Entonces, como es primera vez que voy a ingresar el libro, le digo administrar fuentes y le digo nuevo, que voy a insertar la bibliografía de un informe, de un acta de conferencia, de un artículo de periódico, un artículo de revista, una sección de libro, en este caso de libro. Entonces aquí esta ventana me pregunta quién es el autor. Entonces lo primero que digito es Guillermo Vaca Currea. Título del libro: Matemática financiera. Matemática financiera. Año. Entonces abrimos el libro y en la segunda o tercera página vamos a encontrar en la información que es el año en que fue impreso el libro. Entonces, derechos reservados 2002. Este parece que es Fondo Panamericano Colombia. Sí, 2002. Ciudad, buscamos, dice Fondo Educativo Panamericano. Impreso en Colombia. No dice Bogotá, sí, Fondo Educativo Panamericano, Ciudad Bogotá. Bogotá. ¿Y quién lo imprimió? El Fondo Educativo Panamericano. Fondo Educativo Panamericano. Fondo Educativo, a aceptar. Ya llenamos toda la información del libro y le digo aceptar. El siguiente libro que tengo para la consulta, nuevo, es otro libro, autor. En este caso es Héctor Ortiz Anaya. Héctor, título: Análisis financiero aplicado. No olviden las tildes, muy importante las tildes. No importa que escriban en mayúsculas, se debe colocar la tilde. Abrimos en la segunda y en la tercera hoja, vamos a encontrar los datos. Este libro fue impreso en Colombia, Publicaciones Universidad Externado de Colombia. Esta es la última edición porque hay varias ediciones. Esta es la del 2011. Título: año 2011, Ciudad Bogotá. Publicación editorial Publicaciones Universidad Externado de Colombia. Ya hemos llenado todos los espacios, quedó ya referenciado los libros con los cuales voy a desarrollar el trabajo. En la tabla de contenido, pues seguramente vamos a hablar del concepto de los indicadores financieros. Aquí lo dice, indicadores financieros. Tipos de indicadores financieros. Vamos a hablar también de, supongamos que vamos después del concepto y los tipos de indicadores, hablemos de ejercicios propuestos.
Entonces lo mismo, ejercicios propuestos para 2.1, indicadores de actividad, para el ejercicio 2.2, indicadores de rentabilidad, indicadores de rentabilidad, 2.3, indicadores de endeudamiento, y 2.4, indicadores de liquidez, Lo mismo, vamos a colocar los punticos porque al final, cuando terminemos de hacer el trabajo, pues ya vamos a saber el número de la página y le colocaríamos el número de la página. Y con la cuadrícula todo nos queda alineado. Bien, entonces ahí ya vamos armando el contenido. Entonces vámonos para la siguiente hoja que vamos a dejar planteada, que es la hoja donde va a ir lo primero que encontramos: inicio, centrar, introducción. En introducción, pues la idea con la introducción es que trabajemos en 4 párrafos, redactando de lo general a lo particular. La introducción es lo último que se escribe, que se redacta, la dejamos planteado, y vámonos a la siguiente hoja y vamos a dejar también titulado, porque ya tuvimos en el primer punto, se va a llamar conceptos y tipos de indicadores. Va a ir centrado el punto 1, concepto y tipos de indicadores financieros, creo que lo llamamos, indicadores financieros. Ese va a ser el punto 1. Dejemos planteado el punto 2. Recuerde que inicio de puntos es en página nueva, ejercicios propuestos. Entonces vámonos al 2, le decimos centrar, 2.2, ejercicios propuestos. Muy bien, ahí vamos dejando estructurado el trabajo, y a medida que tengamos tiempo, pues le vamos agregando cositas. 3, bueno, por el momento no tenemos punto 3. Vuelvo, me voy para la siguiente página, que se va a llamar conclusiones. Me voy para la siguiente página, la voy a llamar recomendaciones. Y la siguiente página, bibliografía o fuentes de información. En este caso, bibliografía, porque son libros, pero si solamente las consultas las hubiera hecho por internet, esa la llamo webgrafía, pero en este caso la vamos a llamar bibliografía. Entonces hacemos de cuenta que ya terminamos bibliografía y vamos a insertar, lo colocamos en justificado y me voy a referencias.
Nuevamente aquí le doy clic en bibliografía y le digo insertar bibliografía, y ahí me sale la bibliografía de los libros que consulté para desarrollar el trabajo. Entonces la recomendación es que no dejen para lo último, cuando tengan que hacer un trabajo, no lo dejen para lo último. Abran el archivo Word, de una vez le dan el nombre, equipo, examinar, busco dónde lo voy a guardar, por ejemplo en este caso lo voy a guardar en la carpeta de comunicación organizacional y le doy el nombre, indicadores financieros, y dejo ya estructurado el trabajo, y cada vez que le quiera dedicar un tiempo a mi trabajo, pues lo voy avanzando. Entonces lo primero que debemos hacer del trabajo es la portada, la contraportada, e intentar ya imaginarnos cuál va a ser la tabla de contenido. Por supuesto, hagamos de cuenta que va a ir otro punto 3, ejercicios 3, y lo vamos a llamar interpretación de los indicadores financieros. Lo mismo, pues, a cada 3.1, vamos a ver si nos rinde por aquí, control C, borremos aquí, control B, y lo único que hago es cambiar aquí 3, cambiamos 3, listo. Este va a ser, terminemos de ponerle los punticos, donde va a ir la página. Bueno, luego terminamos eso y ya sabemos que luego viene conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Entonces vamos a colocar, aquí se nos ha venido corriendo, pues volvemos y lo acomodamos. La cuadrícula me dice, ya queda todo cuadrado. Entonces supongamos que quedaron ahí. Entonces la introducción quedó en la página 4. Si observan aquí, entonces me voy aquí y coloco introducción, página 4. Vamos a ver, el punto 1 quedó en, me doy clic sobre la página, quedó en la página 5, me voy acá y voy colocando página 5. Punto 2, me voy a buscar el punto 2, doy clic sobre la página, quedó en la página 6, y el punto 3 no lo he colocado, pero vamos a buscar punto 3. Entonces supongamos que aquí el punto 3, entonces bajo todo eso, porque ahí va a ir el punto 3, hasta que vea que ya pasó a la siguiente página, y me voy a ubicar acá, está en centrado, centrar, y el punto 3 que se llama interpretación de los punto 3, interpretación de los indicadores financieros. Ese es el punto 3. ¿En qué página quedó? En la 7. Entonces me voy a mi tabla de contenido y el punto 3, interpretación de los indicadores financieros, le doy punto, y quedó en la página 7.
Aquí este 5 era el punto 2. Este va aquí, punto 5, y este es el punto que tengo aquí. ¿Qué pasó aquí? 4, introducción, aquí es 5, en el punto 2 sí está en el 6, y el punto 3 está en el 7. Vamos a ver en qué página quedó. Conclusiones, le doy clic y aquí está página 7, conclusiones, página 7. Entonces, ¿qué me pasa? Algo tengo mal en este punto, porque conclusiones está en página 7. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Y conclusiones está en página 7. Recomendaciones, supongo entonces que está en página 8. Recomendaciones, evidentemente. Y bibliografía, de una vez, en página 9. Bibliografía, página 10. Página 10, recomendaciones en 9. Recomendaciones, entonces parece que esto sí está bien. Es 8. 8, vamos a ver. 8, 9, y la bibliografía quedó en la página 10. Muy bien, ahí está armada la tabla de contenido, y a medida que vamos realizando el trabajo, pues se va moviendo el documento si es el caso, el número de las páginas. Pero lo importante es que de un principio se abra el archivo, se deje elaborada la portada, la contraportada, se incruste la bibliografía, ya sea de libro o sea de páginas web. Vamos a ver si alcanzamos a ver cómo incrustar una referencia que tenga que ver con nuevo libro, informe periódico, película, patente, grabación, medio, documentos de sitio web. Esa es la que últimamente se está utilizando. Normalmente, en este momento no estoy conectado a internet, pero ya miraremos en otro aparte. El autor, todas las páginas web tienen un autor. Por ejemplo, si entro a la página de la Universidad Francisco de Paula, el autor sería Universidad Francisco de Paula. Nombre del sitio web, muchas veces coincide el autor con el nombre del sitio. Año en que se hace la consulta, por ejemplo 2015, mes de octubre, el día que estoy haciendo la consulta, y la URL es la que aparece en la ventanita de navegación, que es la que copio y pego aquí en la URL y acepto. De tal manera que cuando vaya a incrustar, le digo aquí cancelar, cancelar. De tal manera que cuando yo puedo insertar bibliografía que tiene que ver con libros y tiene que ver con páginas web, automáticamente Word distribuye o primero las de libros o distribuye primero las de... En diseño de página, en referencias, lo más utilizado es APA. ¿Qué tipo de estilo voy a utilizar en mi trabajo? Es el APA. Es decir, las normas APA son las que se están utilizando. Ya otro tipo de normas no se está utilizando porque a nivel mundial se está estandarizando, es las normas APA. Bueno, espero que esta orientación les haya sido, les sirva de guía para que puedan elaborar sus trabajos con una metodología y queden muy bien presentados. Ya cuando vayan a imprimir,
que tienen listo el trabajo, pues tienen que ir nuevamente a diseño de página, no, en vista, y le quitan las líneas de cuadrícula y ya lo imprimen. Y aquí pues como no hemos desarrollado, pues van a ir y se va a ver el trabajo listo para imprimir. Conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Muy bien, por su atención. Muchas gracias.